Eh, Primero, bueno, agradecer poder estar acá en este estudio, que como les contaba a mis cercanos, desde hace muchos años fue como un debut televisivo acá en la TV pública. Así que es un recuerdo importante para mí, para Nacional Rock, que ayer estuve compartiendo ahí una nota con Gillespie y, y todo lo que nos han brindado, ¿no? Para que hoy podamos hacer lo nuestro acá en este ámbito. Después que nos han elegido entre ir a la pileta con esta tarde y venir acá, así que eso se agradece el doble. Eh, no, bueno, pueden ir algunos, che. Así que bueno, les cuento cómo es. Esta es una charla que nosotros damos con Gaspar, que obviamente está adornado con la música que hacemos. Y esta música, por supuesto, tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Y un poco es contar la experiencia de vida nuestra con respecto a la formación, a lo que significa una carrera profesional, eh, que si bien en nuestro caso es musical, pero se puede emparentar con cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, un poco nuestra palabra de contar. En algún momento vamos a abrir para que puedan hacer preguntas si quieren, de lo que sea. Y vamos a seguir tocando, por supuesto. Bueno, siempre arranco yo con esta charla contando un poco, digamos, bueno, me vieron tocar la batería, ¿no? Es una de las cosas que hago. Y siempre al pensar en la batería y a través de la música que hacemos y que ustedes conocen, eh, eh, digamos, en mi historia con el instrumento es comprarme un instrumento a los 15 años y no saber para qué servía, ¿sí? Entonces lo tuve ahí dando vueltas, haciendo ruido, un montón de situaciones bastante alejadas del rock, ¿no? Simplemente haciendo ruido. Y hasta que, bueno, en un momento dije, bueno, me voy a tener que poner a estudiar para ver de qué se trata todo esto, porque solo evidentemente no voy a poder llegar a ningún lado. Entonces, en ese momento, bueno, nada, buscando, averiguando, bueno, empecé a estudiar el instrumento de manera formal. Es decir, ¿qué significa esto? Ir a una academia, que tengas un profesor que te empiece a enseñar a leer música, bueno, un montón de cosas. Todas esas situaciones fueron las que, de alguna manera, eh, fui entendiendo al instrumento, ¿no? El instrumento acústico es un instrumento de madera, ¿sí? Entonces, eh, el instrumento refleja, digamos, lo que somos nosotros mismos, ¿no? Como personas. Y eso es haciendo vibrar la madera. Entonces, en realidad uno, cuando estudia un instrumento, eh, lo que aprende es a poder expresarse uno mismo a través del sonido, de la característica de ese instrumento. Entonces es muy difícil eh, tratar de hacer, ¿no? Vibrar la madera. Es muy difícil relacionarse con su propio instrumento a los golpes, ¿no? Como diría Gaspar. Pero bueno, así es la vida del baterista. Entonces, digamos que la educación formal, estudiar el instrumento, estudiar música, aprender a leer, practicar, estudiar, lo que permite es eso, ¿no? Uno poder expresarse a través del instrumento que elige. Empieza a tener herramientas para poder expresarse, porque como les decía, a los 15 años de repente agarrás la batería y te pones a tocar y querés sacarle ruido y no suena nada, suena horrible, uno no está conforme, nada, todo para atrás. Entonces, lo que empieza a hacer el estudio es eso, ¿no? Es como empezar a destrabar esas ataduras que uno tiene para poder expresarse libremente con el instrumento y de esa manera empezar a lograr de que suene algo como más lindo, ¿no? Entonces, siempre nos gusta con Gaspar poner eso, ¿no? Con respecto a lo que significa la educación. Que la educación nos provee a nosotros herramientas, ¿sí? Para poder expresarnos en este caso, porque somos músicos, o herramientas para desarrollar cualquier actividad, sea la que sea, porque eso es lo que hace ¿eh? Eh, el estudio. Tener eso, ¿no? Capacidad para poder expresarse o desarrollarse en lo que a uno le gusta. Eh, eh, en nuestra carrera, en la carrera que ustedes más conocen, que es tal vez fundamentalistas o lo que me ha tocado hacer con Redondos, queda bien claro un poco el rol, digamos, que tiene el instrumento batería. El instrumento batería es, dentro de una banda de rock, es como si fuera a construir un edificio y tengo que hacer una estructura de hormigón, ¿sí? Las columnas, las vigas. Es decir, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer la estructura? ¿Qué es la función que cumple dentro de un edificio? Bueno, sostener, digamos, todo lo que después le vamos a poner. El piso, la cerámica, la alfombra, la mesa, las paredes, el cuadro, todo, ¿no? Entonces, en una banda, sobre todo de rock, la estructura, ¿sí? Donde se monta todo, es sobre el ritmo, ¿sí? La batería. El ritmo
se compone de dos cosas fundamentales. Una justamente es la parte rítmica. Estamos escuchando, nos gusta, nos hace mover el piecito. Eso es ritmo, ¿sí? Pero como yo antes les hablaba del sonido, también es importante el sonido, porque si yo recién hubiera tocado por momento fuerte, por momento bajito, hubiera cambiado, como Gaspar está tocando siempre al mismo volumen con su equipo de guitarra, ¿qué hubiera pasado? La batería se hubiera escuchado mucho, o se hubiera escuchado poco, o sea, hubiera sido una porquería. El sentido rítmico se pierde. Entonces, lo más importante siempre de un instrumento es el sonido, ¿sí? Y lo que nosotros podamos producir, extrayendo ese sonido del instrumento, en este caso acústico. Entonces, el componente del ritmo, digamos, es la parte rítmica y la parte de sonido. Entonces, ese eje central es el que le da estructura, ¿sí?, a una banda de rock. En el caso, no puede haber banda, ¿sí?, que suene bien si no tiene un buen baterista. ¿Por qué? Porque imaginen el edificio, yo hago la estructura, ¿no? Hago las columnas, las vigas, y resulta que cuando las estuve haciendo, una columna me quedó un poquitito torcida, porque bueno, después la arreglamos, total, levantamos la pared, revocamos un poco, eso no se va a ver. Bueno, ¿qué pasa? La construcción sigue, ¿sí? La columna quedó torcida, ya está. Pongo la pared, pongo todo, revoco, ¿verdad? Y pensemos, ¿sí?, en la frutilla del postre, que una vez que tengo la casa terminada, pienso en el living y digo, bueno, ahora me compro un cuadro espectacular, lo pongo en el medio del living, que va a ser, ¿sí?, lo mejor. ¿Mm? Bueno, imaginemos ese cuadro como la voz, ¿no?, de una banda de rock. Entonces resulta que, claro, como la columna estaba torcida, ya esa pared me quedó en falsa escuadra. Con lo cual yo compro ese cuadro tan lindo, tan caro, que tanto me costó conseguir, lo cuelgo en la pared y cuando lo pongo, lo miro de frente y digo, no, está torcido, lo puse torcido, qué salame. Entonces voy y lo corro por un poquito. Cuando lo corro para el otro lado me quedó mal con el techo. Digo, no, pero ahora quedó mal con el techo. No, lo vuelvo a correr. Bueno, eso no tiene solución. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? La pared está torcida, no. El problema viene de antes, viene de la estructura, de las columnas, de las vigas, que ya de ese momento estuvo torcido. Bueno, con la batería es lo mismo. ¿Sí? Si la batería no está firme, no está en ritmo, no está bien el sonido, eso, listo, todo lo que le pongamos arriba se va a desdibujar, ¿sí? Porque no va a tener fuerza, no va a tener punch, o no va a tener continuidad rítmica, ¿sí? Entonces, lo fundamental, ¿sí?, de la batería es ese rol, ¿sí? Y es lo que, de alguna manera, he ido desarrollando, ¿sí?, a través del tiempo para brindar, en las bandas que me ha tocado estar y que ustedes conocen, esa seguridad, ¿no?, desde atrás, brindando una estructura firme. ¿Para qué? Para que los del frente se puedan lucir, que eso es lo importante, ¿sí? Es decir, que todo suene bien atrás para que los de adelante digan, bueno, yo estoy seguro, estoy bancado atrás, esto suena bien, está firme, listo, vamos a hacer lo nuestro, cantamos, tocamos la guitarra, hacemos el solo, etc. Es un trabajo, ¿no?, medio como de atrás también, pero que obviamente, como les decía en un principio, sin ese trabajo de atrás, obviamente no habría manera de poder sostener, lo que les decía, aquello que decora, ¿sí?, lo que es una banda. Así que, en principio, siempre estudiar un instrumento, ¿sí?, lleva tiempo, lleva paciencia. No sé si hay músicos hoy acá, a ver, vamos, me impiden un poco las luces, levanten la mano los músicos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, tenemos 10, 12, bastante, bastante. Algunos capaz que no se animan a levantar, pero bueno, ¿hay bateristas? 1, 2, 3, ahí hay uno muy chiquitito, mirá. ¿Todos son bateristas? ¿Los tres? Hay músicos y también hay bateristas. Bueno, eso es un chiste que me encanta, porque me da pie para hablar de fundamentalistas, ¿no? Porque fundamentalmente tiene grandes músicos, ¿no es cierto? Empezando, vamos a ver por orden cronológica, Marcelo Torres, ¿no?, que es el más añoso, y así los nombres: Pablo Baraya, Baltasar Comoto, Gaspar Venegas. No hablemos del cantante, ¿no?, que ya sabemos. Entonces el chiste recurrente está buenísimo, porque todos estos grandes músicos, ¿sí?, dentro de fundamentalistas, están dirigidos por un baterista. Entonces, no sé qué negocio hicieron igual, ¿no? Así que bueno, me viene muy bien el chiste para refutárselo en la cara y que lo recuerden, de paso. Okay. Bueno, bueno, con respecto, bueno, ahí tenemos poquitos músicos, por eso no vamos a ahondar en cosas técnicas de batería ni nada. Simplemente sí es importante esto como para recalcar y seguir tocando otro poco. Cualquier instrumento, como cualquier cosa, necesita ser estudiado, ¿sí? Volvemos a la construcción. No sé por qué soy recurrente siempre con eso, pero me viene siempre mucho la imagen. Si yo tengo que hacer una casa, ¿sí? Bueno,
¿A quién voy a llamar? No sé, un arquitecto, un maestro mayor de obras, un ingeniero, ¿sí? ¿Por qué no dudo acerca de eso? Porque sé que ese tipo seguramente, bueno, el arquitecto, ¿qué hizo? Bueno, decidió ser arquitecto, fue a la facultad, ¿sí? Rindió las 40 materias, ¿se recibió? Sí, se recibió. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Lo único que tuvo que hacer es estudiar las 40 materias. Sí, las rindió. Sacó más de 4, señor, pase a buscar el título. Haceme la casa, es un arquitecto. Un músico, ¿por qué creemos que no podemos hacer carrera, estudiar lo que haya que estudiar, ¿sí? Y llegar y, entre comillas, recibirse? ¿Por qué no? Entonces, lo que nos gusta desmitificar es eso. No hay lugares oscuros en la enseñanza, ¿sí? Por supuesto, el arte es un trampolín al vacío. En lo creativo, eso justamente es lo que nos llama la atención. Buscar nuestro propio sonido, si nos gusta ser artistas de cualquier cosa, plástico, músico, lo que sea. Buscar nuestro camino es un salto al vacío, no sabemos a dónde vamos, la creatividad, todo lo que ustedes quieran. Pero para eso necesitamos las herramientas, ¿sí? Porque el virtuoso o el genio, ¿sí? Es uno entre 10 millones, ¿sí? Pongamos el ejemplo, no sé, de Maradona o de Messi. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos futbolistas hay? ¿Sí? El resto de los futbolistas que no son ni Messi ni Maradona tienen que entrenar el doble, tienen que hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para estar más o menos al nivel y dársela a Messi para que después pinte con su, ¿no? Con su varita mágica. Esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, es muy importante entender de que no hay zonas oscuras también. Entonces, la responsabilidad para que no haya zonas oscuras son de aquellos, ¿sí? Que están para enseñar, para transmitir el conocimiento. Y lo que debe hacer el alumno es exigir respuestas al profesor, ¿sí? Hoy hablaba justamente, que nos han recibido gentilmente en esta casa, con una persona de aquí, con Juan, que me decía, yo quise tocar la batería, ¿sí? Y me paré, y fui a un profesor y no me sabía enseñar, y yo no debo servir, y no sé cuántas cosas más. No, no es así. El que tiene la obligación es el profesor de entender al alumno, de darle respuestas, darles herramientas, ¿sí? Y hacer que la carrera que él quiere hacer, ¿sí? Tenga sus herramientas, brindarle las herramientas para que esa persona se pueda desarrollar. Esa es la obligación, ¿sí? De los docentes, de los maestros, ¿sí? Y el alumno nunca sentirse que no sirve, sino decir, esto yo no lo sé hacer, ¿eh? ¿Y quién me tiene que dar la respuesta? Aquel que es responsable de la enseñanza, ¿eh? Entonces esto es algo que siempre me gusta resaltar y recalcar, porque si no parece ser como que, sobre todo, ¿no? Volviendo a la música, parece ser que es como una cosa oscura, ¿no? Y no sé si sé, no sé si sirvo para esto, o no sé si tengo oído. Obviamente todos no servimos para todo, esto está más que claro. Pero si algo nos gusta y lo queremos hacer, ¿sí? Tenemos que buscar el lugar, la persona que nos dé respuestas para poder desarrollarnos en ese sentido, ¿sí? Así que eso siempre nos gusta recalcarlo. Obviamente todo esto que estoy hablando tiene que ver en una protoformación profesional con lo que hoy es nuestro presente. Ahora después va a contar Gaspar su experiencia, que tal vez de educación formal tenga poco, ¿sí? Y en mi caso tiene mucho. Eso tiene que ver también muchas veces con las dosis de talento, ¿sí? O facilidades. No todos somos iguales. Pero más que nada, ¿sí? Tiene que ver sí con la formación y la semilla que uno planta para, bueno, ir regándola, ir abonándola y después ver qué pasa. En nuestro caso, bueno, nos ha traído hasta aquí hoy y tratar de brindarles un poco nuestra experiencia, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir tocando un ratito. Dale, gracias.